¿Qué tal, monas? Bienvenidas a mi canal un día más. Hoy os traigo esta blusa tan mona y tan fresquita y sobre todo tan fácil de tejer. Comenzamos por una cadeneta para el cuello que, ojo, te lo aviso varias veces, al principio la verás muy pequeña, pero es para todas las tallas y va a ir creciendo según vayamos trabajando vueltas. Así que no te asustes. Y podrás tejer el número de vueltas que quieras, hacerla más larga y más ancha según tu talla. Y para terminar, fijaos qué volantitos tan monos le hemos hecho a las mangas. Así que, amiga, no sé qué estás esperando para comenzar tu propia blusa. Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 5 milímetros, y en esta ocasión hemos utilizado un hilo de la marca noruega Sandnes Garn de lino, cuya composición es algodón viscosa en lino y cada 50 gramos tiene 110 metros, ¿vale? Aquí viene indicado que es para agujas de punto de 4 milímetros. Bueno, monas, comenzaremos como siempre dejando un palmo para poder ocultar esa hebra con comodidad. Trabajamos un nudo corredizo y vamos a hacer 104 cadenetas para todas las tallas. Mi cadeneta en reposo sin estirar mide 75 centímetros. Así que fijaos, ya tenemos nuestras 104 cadenetas, repasamos que no se gire nuestra cadeneta y que tenemos las 104 y venimos aquí al primer punto, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer un punto deslizado y veis, ya tenemos nuestro cuello cerrado. ¿Vale? Estas son las 104 cadenetas, pero os digo que no os asustéis porque después va a crecer mucho. Vamos a trabajar 4 esquinas, 2 lados largos que van a pasar desde el escote delantero hasta nuestra espalda, ¿de acuerdo? Y queremos que nuestro cambio de vuelta se quede en el hombro para que esté más oculto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Trabajar la mitad de mis motivos, ¿vale? Porque yo tengo 10. Si hacéis después otro tamaño y tenéis un número impar, pues trabajaréis aquí uno más, por ejemplo, ¿vale? Imaginaos que tenéis que dividir y tenéis 7 y 8, pues trabajáis 8 y 7 después para cerrar la vuelta, ¿de acuerdo? Bueno, y vamos a comenzar de la siguiente manera. Fijaos, podemos hacer o 3 cadenetas o, como me gusta hacer, un falso punto alto, ¿vale? Que comenzará ahí en ese punto. ¿Veis? Además entro en las 2 cadenetas para que se quede mejor. Hago ahí un punto bajo, una cadeneta y entrando en estas 2 hebritas hago otro punto bajo, ¿vale? Y me queda ahí con más cuerpo, es un falso punto alto y voy a trabajar 2 puntos altos más, ¿vale? La primera vuelta es como si fuera punto granny, ¿vale? Vamos a hacer 3 puntos en el mismo punto de base y una cadeneta de separación. Y nos vamos a saltar 3 puntos y en el cuarto repetimos otra vez nuestros 3 puntos altos y separamos de una cadeneta. Contamos 3 puntos libres y en el siguiente 3 puntos altos y me separo del siguiente por una cadeneta, ¿vale? Ya llevo 3, voy a trabajar otros 2, ¿vale? Porque estamos haciendo la mitad de nuestro lado. Fijaos, ya llevo 5 bloques, ¿vale? Separo por una cadeneta y vamos a trabajar la primera de nuestras esquinas, ¿vale? Vuelvo a saltarme 3 cadenetas y en la cuarta trabajo
3 puntos altos, 2 y 3, 2 cadenetas y de nuevo en el mismo punto un segundo bloque de 3 puntos altos. Cadeneta, vale, ya he trabajado mi primera esquina. Me vuelvo a saltar 3 puntos y trabajo un bloque. Esto va a ser el centro de nuestro delantero o espalda, da igual. Vale, me vuelvo a saltar 3 y en el cuarto trabajo mi segunda esquina. De nuevo haciendo 3 puntos altos, 2 cadenetas y 3 puntos altos. Todo el tiempo separo por una cadeneta, salvo las esquinas que hago 2, ¿vale? Muy importante, para que se quede la esquina. ¿Y ahora qué me toca? Pues fijaos, ¿veis? Hemos trabajado ya, esto ya va cogiendo forma. Ya tenemos medio lateral, que hemos empezado para dejar ahí la costura. Tenemos ya lo que es el delantero o la espalda y ahora tenemos que hacer el otro lado completo. Entonces, como aquí teníamos 5, que era la mitad, aquí tenemos que trabajar ahora 10 motivos antes de trabajar nuestra siguiente esquina. Ya hemos hecho los 10 motivos de este lado y ahora ¿qué toca? Pues nuestra tercera esquina. Pues nos volvemos a saltar 3 cadenetas, 1, 2, 3 y en la cuarta vuelvo a trabajar otros 2 bloques de 3 puntos altos, 2 cadenetas para marcar ahí el giro de la esquina y un segundo bloque. Cadeneta de separación y vamos a hacer ahora el motivo central como en el otro lado. Dejamos 3 y en el cuarto un bloque. Cadeneta y vamos a hacer nuestra cuarta y última esquina de esta vuelta. 3 y en la cuarta vamos a trabajar otra esquina, ¿vale? Quédate para ver lo que viene a continuación, ¿vale? Porque vamos a ver cosas interesantes y vas a ver cómo queda esto. Tanto. Y vas a ver la medida de... Ya hemos trabajado en nuestra cuarta esquina y ahora que nos queda pues 5 motivos si todo está bien para cerrar esta primera vuelta y ya lo vamos a medir y nos lo vamos a probar, ¿vale? Para que vayáis viendo por fases cómo esto va cambiando y cómo incluso el cuello, aunque ahora os parezca pequeño, vais a ir viendo cómo crece, ¿vale? Tanto en centímetros como cuando me lo veáis puesto. ¿De acuerdo? Así que no os asustéis porque esto va a ir cediendo, ¿vale? Y me quedo aquí trabajando los 5 bloques que me quedan para cerrar mi vuelta. Fijaos, ya llevo 4, si todo va bien tengo que tener 1, 2, 3 en el cuarto, trabajo el bloque y fijaos que sí que me quedan 3 cadenetas, así que lo hemos hecho perfecto, no nos hemos saltado nada. Así que cadeneta y me toca cerrar aquí mi primera vuelta con punto deslizado. ¿De acuerdo? Vamos a ver ya la medida de mi primera vuelta para ir comparando, ¿vale? Y que no os asustéis porque esto va a crecer.
Fijaos, esto mide 36 centímetros por ahora en esta primera vuelta por 9 centímetros. Y fijaos cuando llevamos 8 vueltas cómo ha crecido, se ha estirado todo y vamos a ver cuánto mide ahora. ¿Vale? Habíamos medido la vuelta amarilla y fijaos que ahora mismo mide, vale, solo era una vuelta, 41 o 42 centímetros, lo que es solo la vuelta 1. Bueno, fijaos, aquí tenemos la primera vuelta y vais a ver qué pequeñito queda y en principio una se asusta pensando que es pequeño, pero después vais a ver cómo queda cuando llevamos ya más vueltas. Fijaos, ahora parece que queda pequeño, pero no os asustéis, vais a ver ahora con varias vueltas cómo crece. Fijaos que cambio de tamaño, y aquí no hay truco ni nada, o sea, es simplemente que va cediendo, ¿veis cómo queda por delante y por detrás? Comenzamos nuestra vuelta número 2. Esto es de las cosas para mí más importantes para que quede un acabado depurado, que es hacer el inicio y final de vuelta correctamente. Así que este era mi falso punto alto, pues para mi vuelta número 2 voy a hacer aquí así un punto bajo, una cadeneta y entrando aquí en estas dos hebras como de costumbre hago otro punto bajo, ¿de acuerdo? Y tengo ahí un falso punto alto, ¿vale? Este será el tercero de los 3 puntos altos del motivo que irá aquí, pero lo voy a terminar al cerrar la vuelta, ¿vale? De manera que vamos a ir alternando este principio y final de vuelta todo el tiempo para que nos quede así, ¿vale? Ahora os enseñaré cómo se ve con más vueltas, ¿vale? Hacemos la cadeneta de separación y vengo ya a ver cómo se crea la textura, que va a ser muy parecido. Un punto alto normal, el punto central de mis 3 puntos lo voy a hacer aquí, ¿veis? De las 3 cadenetas de base en el central. En la segunda cadeneta hago punto alto. Y mi tercer punto alto lo hago con normalidad aquí en el hueco como el primero. Cadeneta como siempre y paso al siguiente hueco. Un punto alto normal, un punto alto en la base, ¿veis? En el central, que es el que le toca en la base, ¿vale? Y el tercero será de nuevo un punto alto normal, cadeneta y paso al siguiente, ¿vale? Y esto es lo que vamos a hacer durante todas las vueltas que queramos, ¿vale? Voy a continuar y te enseño cómo trabajar las esquinas, pero el resto lo haremos así, no tiene pérdida. Fijaos aquí que llevo 8 vueltas, cómo voy alternando, como os acabo de enseñar. Fijaos, falso punto alto, como comenzábamos en la primera vuelta, y en la siguiente es el primero, pero cierro con otros 2 ahí, ¿vale? En la siguiente veis, vuelvo a empezar así los 3 puntos altos. En la siguiente vuelta, fijaos, es el primero, pero cierro con 2, ¿vale? Y así voy a trabajar todo el rato. Y fijaos, si doy la vuelta que tengo aquí todas mis hebras, que ahora te voy a enseñar cómo las dejo ahí en espera, ¿vale? Y se queda todo bien cerradito y perfecto y no estoy cortando mi hilo. Y si te has confundido, prefieres cambiar el tamaño, estás a tiempo. Si quieres quitar un color porque no te gusta, igual, ¿vale? Y no estás cortando y desperdiciando hilo. Y tampoco tienes que preocuparte después de ocultar esas hebras cada vuelta. Imaginaos 2 hebras, la de empezar y la de acabar cada color, o sea, un lío de hebras. Aquí en cambio solo vais a tener el inicio del color y el final. Vamos a pasar aquí a nuestra esquina, ¿vale? La vamos a trabajar siempre en las esquinas con normalidad.
bloque de 3 puntos altos, como hacemos siempre, ahí en la esquina, en el hueco, 3 puntos altos, 2 cadenetas para que gire y de nuevo 3 puntos altos. Esto no cambia nada, ¿de acuerdo? Y el resto, la cadeneta de separación, ¿veis? Termino y lo que acabamos de ver, ¿veis? Que esta nueva forma, cuando el motivo central del punto granny lo clavamos en el que le toca de la vuelta anterior, fijaos cómo va quedando. Ya estamos terminando nuestra vuelta número 2, como siempre entro aquí, veis el primero que hicimos, el falso punto alto, pues entro aquí y cierro con punto deslizado, ¿veis? A continuación, como voy a cambiar de color, a mí me gusta hacerlo así. Abro un poco y paso mi ovillo. Y lo que hago es tirar, ¿vale? Y eso se queda ahí ya y no se mueve, ¿vale? Hay otras formas de hacerlo, pero ya implica más trabajo y no lo veo tan seguro, ¿vale? Para otras técnicas, bien, pero para esta, pues nos vale así y es más rápido y más directo. Vamos a añadir nuevo color. Fijaos, lo que voy a hacer es, como estamos diciendo todo el tiempo, que tenemos, esta era la primera vuelta y esta es la segunda. Me toca repetir otra vez aquí, comenzar con los 3 puntos completos. Meto aquí mi aguja. Como siempre dejamos el palmo y hacemos el nudo corredizo y añadimos nuestro nuevo color, ¿vale? Y en esta ocasión trabajamos siempre del derecho, ¿vale? Punto bajo, cadeneta y punto bajo. Entrando aquí tenemos de nuevo falso punto alto o quien quiera puede hacer las 3 cadenetas sin problema, ¿vale? Y vamos a empezar con los 3 puntos altos. ¿De acuerdo? Ya lo he hecho mal porque recordemos que con el punto que estamos haciendo, que es granny, que con textura, ¿vale? Entramos en el punto de abajo, ¿veis? Como estoy haciendo el segundo, entro en el segundo de la primera vuelta, ¿veis? Y el tercero lo hago en el hueco. Cadeneta y vuelvo a repetir, ¿veis que aquí se ve mejor? Punto alto normal y punto alto de los 3 de abajo, el que me toca, que es el del centro. ¿Vale? Y el tercero en el hueco, con normalidad, cadeneta, ¿vale? Y voy a continuar así y ya sabemos también trabajar las esquinas, ¿vale? Voy a trabajar toda esta vuelta porque así veremos qué hacer con las hebras ahora cuando cerremos esta vuelta. Bueno, y aquí estoy terminando la vuelta número 3, ¿vale? Ya he hecho la cadeneta y me toca cerrar con punto deslizado. Me aseguro de dejar las hebras ya por detrás, ¿veis? ¿Vale? Todo por detrás, ¿vale? Antes de cerrar con punto deslizado, ¿veis? Ya hemos pasado todas nuestras hebras hacia atrás. Y es lo que haremos a partir de ahora en todas las vueltas. ¿Qué nos toca ahora? Pues hemos dicho que íbamos a repetir vueltas 1 y 2 en cuanto al inicio y final de vuelta. Entonces, ¿qué nos toca? Pues hacemos aquí punto bajo, cadeneta y punto bajo aquí de nuevo. Y la que quiera hace 3 cadenetas. Cadeneta de separación, ¿vale? Y sabéis, alternamos los 3 puntos completos con primer punto y cierro con los otros 2, ¿de acuerdo? Y ya continúo con normalidad, punto alto normal, punto alto aquí en el motivo de abajo de la vuelta anterior y punto alto normal. ¿Veis? Cadeneta y voy a continuar así. Y a continuación vamos a ver cómo retomar las hebras. Bueno, fijaos, vamos a retomar ya el color amarillo de mis 2 primeras vueltas,
¿vale? Porque hemos dejado aquí todos en espera sin cortar, ¿vale? Así que los otros tres, estos tres, me los llevo y voy a fijarme en el color amarillo, que lo llevo por detrás, ¿vale? Pues nada. Y ahora que me toca, pues me toca repetir esta vuelta. Pues nada, normal. Vengo aquí, fijaos, quito el marrón de en medio. Sin que quede muy tirante, ¿vale? Más vale que quede ahí un poquito más suelto. ¿Vale? Trabajo mi falso punto alto y continúo. ¿Veis que aquí me toca hacer el punto alto en el de en medio de abajo de la fila anterior y el siguiente punto aquí en el hueco con normalidad? ¿Veis? Cadeneta y vengo al siguiente. ¿Veis? Ahora es que lo tengo un poquito mal puesto, pero no os preocupéis que esto, si los quitáis para atrás, fijaos, no molestan nada. Lo único importante es que se quede, que no tire, ¿vale? Que se quede bien y ya es continuar así con normalidad. ¿Veis? Repitiendo nuestro motivo. Y además es que, fijaos, no se van a ver las hebras, porque se quedan aquí atrás. ¿Veis? Después que nos tocará, en este caso el lila, o cada una como las quiera ir retomando, ¿vale? Y todo por detrás. Y que no quede tirante. Bueno, fijaos, yo voy a parar de tejer aquí porque me gusta este tamaño, porque la voy a llevar con pantalones altos y a lo mejor encima de algún vestido, así a modo de chalequito. Así que estos de tirantes o palabra de honor, por ejemplo, que no quieres ir tan destapada de arriba o que te da frío a cierta hora, pues te lo pones. ¿Vale? Entonces quiero que no quede muy largo. Y además fijaos la forma que queda. ¿Por qué? Porque estos puntos van clavados en la vuelta anterior y queda más corto que en los lados. Si no quieres ese efecto, puedes hacer puntos altos dobles, pero la verdad es que fijaos queda muy moderno. Yo siempre me meto así por dentro y estiliza mucho para cualquier edad, ¿eh? Mi madre cuando empezó a comprarse estos vaqueros y lleva siempre la ropa así metida y estiliza y se ha quitado de años de un plumazo que no veáis. Así que os lo digo que eso favorece a todas. Probadlo. Fijaos cómo queda la manga con encaje, qué monería. Es una prueba, pero bueno. Así que nada, cuando os guste ya el largo y queráis parar de tejer en redondo, cada una os lo vais a ir probando. Podemos, así lo vas viendo, simplemente haces así y ves el ancho, o colocas marcadores, incluso para la sisa, para ver si la hacen más alta o más baja, ¿vale? No tiene pérdida. Y luego podrás decidir si trabajar alguna vuelta más en los lados o delante y detrás, o hacer como en esta manga un encajito. Tampoco sé si voy a coser los costados, que va a quedar mono, o simplemente aquí a media altura le coloco unos lazos que compre, o con el mismo hilo voy a hacer un cordón de crochet, que puede que no vaya ni cosido, que cada vez que quieras se lo pongas si te apetece, y así puedes ponerlo a distinta altura, pasándolo por los agujeritos. ¿Veis? Como estos que hice para la blusa Feliz 2025, que eran doradas, y que además, si lo veis, son intercambiables. Combinaba estos con lazos negros y así puedes poner los que quieras, ¿vale? Y esto lo puedes pasar así por un lado y poner de atrás. Voy a probar, ya os iré enseñando.
Bueno, voy a comenzar con mis mangas, ¿vale? Cada una puede hacer el detalle que quiera o continuar con el mismo motivo, ¿de acuerdo? Yo os voy a enseñar el que he trabajado yo, ¿vale? He marcado aquí, he cogido ambos lados, ¿vale? Para marcar mi sisa. Primero me lo he probado y probáis a distinta altura para ver cómo os gusta de holgada, ¿vale? Entonces yo tengo aquí 13 motivos en total y esto mide 22 centímetros, 23 centímetros, ¿vale? Y voy a continuar con el color de las dos últimas vueltas. Y fijaos como siempre, palmo, nudo corredizo y venimos aquí, ¿veis? Entro después del marcador, después de mi marcador en el primer punto alto de este primer motivo, hago punto bajo, 4 cadenetas, 2, 3, 4 y voy al tercer punto alto, me salto 1, que es el del centro, el que iba clavado, ¿vale? Repito las 4 cadenetas y vengo aquí, de nuevo me salto la de separación y vengo aquí al primer punto alto del siguiente motivo. Repito de nuevo las 4 cadenetas y vengo al tercer punto alto de ese motivo, ¿vale? Y vamos a seguir esta secuencia toda nuestra vuelta hasta llegar aquí, al principio. Fijaos, he trabajado ya arcos durante toda mi vuelta y vengo aquí al primer punto bajo que he trabajado y cierro con punto deslizado. Me quedan un total de 26 arcos en mi caso, ¿vale? Y debería ser múltiplo de 4, pero no hay problema, ¿sabéis? Siempre esto se puede arreglar y más teniendo aquí en la parte de la sisa que cualquiera que sobre o falte se deja al final ahí, más abierto y punto. Fijaos, voy a dar la vuelta. He girado mi tejido, ¿veis? Yo venía tejiendo así por el derecho, voy a girar y me voy a deslizar 2 puntos para quedarme en el centro de mi cadeneta anterior. ¿Veis? Hago ahí punto bajo y estoy justo, ¿veis? Encima del marcador. De esta manera, cuando trabajamos punto red y cosas así, si vamos cambiando el sentido, pues nuestras costuras quedarán en la misma vertical, si no se va moviendo y llegará un momento que se va a ver, ¿vale? Así que si hacemos ida y vuelta y ya repito mis 4 cadenetas y ahora esta segunda vuelta va a ser trabajar punto bajo en el centro de estas arcos, ¿veis? 4 cadenetas, punto bajo en el centro del siguiente. 4 cadenetas y veis en el siguiente arco punto bajo y así toda mi vuelta. Bueno, he trabajado ya mis últimas 4 cadenetas de esta vuelta número 2, entro aquí en el primer punto bajo y de nuevo, ¿qué hago? Giro, ¿vale? Y vamos a hacer la tercera vuelta. En mi caso, si quisierais, podríais repetir alguna vuelta más en punto red antes del motivo que viene a continuación. Y de nuevo lo que hacemos es deslizarnos otros 2 puntos para empezar aquí con un punto bajo en mitad de esa cadeneta. Vamos a trabajar 3 cadenetas, me salto este arco siguiente y en el siguiente trabajo un punto alto sin cerrar, 2 puntos altos sin cerrar, 3 puntos altos sin cerrar y los cierro juntos. Trabajo
3 cadenetas, en el mismo arco vuelvo a repetir otra vez 2 y 3 puntos altos sin cerrar, otras 3 cadenetas y otros 1, 2 y 3 puntos altos sin cerrar y otras 3 cadenetas y hago un cuarto motivo, 2 y 3 puntos altos sin cerrar que cierro junto. Repito otras 3 cadenetas, me salto una cadeneta, me salto este arco y en el siguiente punto bajo. Repito otras 3, me salto un bloque y en el siguiente repito de nuevo mis 4 bloques de 3 puntos altos, ¿veis? Los cierro juntos. Fijaos, he terminado este motivo, he hecho 3 cadenetas, ¿veis? Y me encuentro esto que es justo debajo de mi sisa. ¿Veis? Aquí es donde me deslicé hasta el centro del arco, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar aquí con un punto bajo, sacaré hilo y cortaré, ¿vale? Y esta última vuelta, fijaos que tengo un motivo a cada lado. Bueno, monas, y aquí tenemos por fin nuestra blusa terminada. Espero que os haya gustado, que la hagáis en todos los colores. Si no estáis suscritas, por favor, suscribíos y dadle a like. Muchas gracias, monas.